Padre, Padre nuestro que vives, gobiernas, tú controlas todas las cosas, Señor. En tus manos están nuestros tiempos y todas las cosas, tú, Señor, en tu divina providencia, en tu divina voluntad. Las guías, las sostienes, las mantienes, tú levantas y tú tiras, Señor, tú das y tú quitas. Y venimos a ti, Padre Santo, con nuestra confianza plenamente enraizada en tu misericordia y en tu amor, porque fuimos rescatados inmerecidamente por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual injustamente fue crucificado en una cruz para derramar toda su preciosa sangre. Los injustos fuimos salvados por el justo, y el justo murió en nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, venía para hacer esa gran obra. Aquellos que comprendemos, Señor, esto en nuestros corazones, nos reunimos un nuevo día. Nos reunimos para seguir aprendiendo de ti, Señor, para seguir creciendo en la palabra. Porque para eso nos reunimos. No nos reunimos por comodidad, no nos reunimos por costumbre humana o porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque comprendemos que este es el lugar más hermoso que podemos encontrar en el universo. No porque estemos nosotros aquí, sino porque tú estás aquí, Señor. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a sentirte más y más cada día, desde nuestras alabanzas, Señor, hasta tu palabra predicada y cada momento que tengamos aquí, que el único que se lleve la gloria seas tú, Señor. Que no seamos ladrones de gloria y que no seamos, señores, que no seamos nosotros, Señor, injustos contigo, Padre Santo. Ayúdanos a que cada día podamos andar más fielmente dentro de tu palabra y que cada día podamos vivir más adecuadamente en la vida cristiana. Todavía nos queda mucho que aprender, Señor. Y no terminaremos de aprender y habrás venido. Y habrás venido por nosotros con poder y con gloria. Pero mientras tanto, este es nuestro lugar, esta es nuestra casa, Señor. Estamos bajo tus alas, a tu cobijo. Ayúdanos mientras nos des este tiempo precioso, Señor, para seguir creciendo en ti y en tu amor. Te queremos pedir, Padre Santo, por los seminarios que se están haciendo esta semana en otras iglesias, sobre todo por nuestra iglesia hermana de Cuenca, para que tú ayudes al pastor Marcos a predicar con denuedo la palabra de Dios, y aquellas personas, almas nuevas que están escuchando ese seminario, también puedan recibir a Cristo. No por su conocimiento, no por su sabiduría, sino por tu misericordia. Obra en sus corazones preciosamente, Señor, y que unas más miembros a la familia de Cristo. Que unas más miembros a la familia de Dios. Ayuda, Padre Santo, para que sea así. Y en las otras iglesias donde también se están llevando a cabo seminarios, ayuda a los pastores y ayuda a esas almas preciosas antes que el tiempo se acabe y la puerta de la salvación se cierre, Señor. Guarda nuestros corazones y ayuda a esta iglesia, fortalécela, ayuda a los hermanos que todavía son pequeños en la fe, ya sea por tiempo o ya sea por madurez. Fortaléceles, Señor, y levántales. Da crecimiento a sus corazones, y a los que ya llevamos más tiempo, Señor, y pensamos que estamos firmes, ayúdanos para que no caigamos en el orgullo, en la arrogancia, que no caigamos en la insensatez, que no caigamos en el descuidado, que no caigamos en la negligencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en estas cosas. Y hoy queremos volver a predicar tu palabra. Ayuda para que lo que salen de los labios del predicador no sean opiniones humanas, sino que sea la palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Que sea así, Señor, te lo pedimos en tu nombre y en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer juntos versículos del 1 al 7. En principio vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, hasta que el Señor, a ver hasta dónde nos deja predicar hoy. Vale. Vamos a leer juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios
resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hasta aquí, hermanos. Hoy quiero que aprendamos acerca de el sometimiento a todas las cosas. Pero antes de nada, me vais a permitir, y si no me permitís, me da igual. Os voy a hacer un breve resumen de lo que aprendimos la semana pasada, porque recuerden, el capítulo 13 de Romanos viene justamente después del capítulo 12. Como les digo algunas veces, nosotros tenemos que leer, los capítulos y versículos están puestos para facilitar la lectura, pero en un principio no estaban ahí. Entonces hay que leer el texto seguido, pero como no podemos aprender el texto seguido, por eso hay que hacer divisiones. Y la semana pasada recordamos que hablábamos de capítulo 12 de Romanos como esa bisagra, como esa división especial donde esta carta preciosa, este corazón del Evangelio hacía un bypass, es decir, hacía un cambio, hacía una conexión entre lo doctrinal, capítulo 1 al 11, y lo práctico. Es decir, la enseñanza per se, es decir, la letra, y ahora la acción. Leemos Romanos 1 hasta el capítulo 11 y tenemos enseñanza, doctrina, lo que hay que aprender. Capítulo 12 en adelante tenemos la práctica, lo que hay que hacer. Por eso comenzábamos con un cambio en el entendimiento. Bueno, Pablo dice así, ¿cómo comienza él a hacer las cosas según la voluntad de Dios? Muy sencillo. En primer lugar, dice Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. En primer lugar, tenemos que presentar delante de Dios nuestros cuerpos, todo nuestro ser. El cuerpo, el alma y el espíritu tienen que ser presentados delante de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Tienen que ser presentados como un sacrificio vivo. Igual que nosotros presentábamos nuestros cuerpos antes al pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, nosotros antes presentábamos nuestros cuerpos al pecado, pero ahora no, ahora somos de Cristo, hemos sido comprados, tenemos que presentar nuestros cuerpos para Dios. ¿Cómo qué? Como un sacrificio. Dios, no tengo nada, pero lo que tengo, que soy yo, todo es tuyo. Entonces, ese era el primer punto importante. Tenemos que presentarnos nosotros mismos como sacrificio. Dios, ofrendas, ¿necesita? ¿Dios necesita ofrendas de dinero? No necesita. De Él es todo el universo. Él lo creó y Él lo destruirá. ¿Él necesita materiales? ¿Cosas nuevas? No necesita nada. Pero Él, de su voluntad, por su misericordia, nos permite a nosotros ser útiles para Él, para el Evangelio. Por eso nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio y nosotros nos presentamos delante de Él para hacer su misión. Decimos como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros vamos y nos presentamos como sacrificio vivo a Dios. Punto primero. El segundo punto que era, bueno, que para hacer eso, para presentarme yo delante de Dios como un sacrificio vivo, tengo que cambiar mi manera de pensar. Bueno, no tengo que cambiarla, tengo que dejarme cambiar. Porque yo por mí mismo no puedo cambiar mi mente. Yo voy a pensar como he pensado siempre. Por eso Pablo dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no os metáis en el molde de este tiempo. Y aquí es curioso la palabra siglo, que en el griego es aion, o en el latín es saeculum. Saeculum. ¿Han escuchado la expresión saeculum, saeculorum? ¿No? ¿No la han escuchado? Por los siglos de los siglos, en latín. Saeco, saeculorum. Pablo está diciendo, este siglo no significa 100 años,
sino este tiempo indeterminado que va a durar lo que Dios quiera, hay una cosa llamada mundo. Y el mundo va a actuar dependiendo en ese siglo cómo vivan. Hoy vivimos muy diferentemente de hace 2000 años, ¿no? Pero sigue siendo la corriente de este mundo. La sociedad cambia, ¿verdad? Cambian los gustos, cambian las tendencias, cambian las culturas. Pero siempre todo eso es guiado, como dice Pablo, por el espíritu de la potestad del aire. Todo eso está guiado para hacer caer a los hombres. Por eso Pablo dice que no nos metamos en el mismo molde que ellos. Entonces, poniendo esto en orden, yo me tengo que presentar como sacrificio vivo a Dios. Yo, si quiero agradar a Dios como un sacrificio vivo, yo no puedo tener la misma forma, el mismo molde que el mundo, porque si yo soy de Dios y el mundo pertenece a Satanás, entonces yo tengo que dejarme transformar, continúa diciendo Pablo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que dejarme transformar mi mente. Dios va a transformar mi mente a su manera, a su molde, no a la manera del mundo. ¿Con esto qué podré hacer? Veíamos por último 3 maneras en las que yo tengo que dejarme cambiar en mi manera de pensar. En primer lugar, tengo que cambiar la manera de pensar sobre mí mismo. Antes de venir a Cristo nosotros somos egoístas por nuestra naturaleza y nosotros nos amamos a nosotros, después a nosotros y después a nosotros. ¿Sí? Cuando yo conozco a Cristo, o más bien cuando Cristo me conoce a mí y me salva, ¿dónde me tengo que ubicar yo? El último. Y amar al prójimo como a mí mismo. Y dar mi vida por los demás. Si no hay una transformación de salvación, yo no puedo hacer eso. Porque si Cristo no te cambia, tú vas a seguir amándote a ti mismo. Y tú no vas a poder amar a otro como a ti mismo. Primero vas a mirar tus dientes y después tus parientes. Entonces, dice el versículo 3, que no nos envanezcamos. Dice así Pablo, que no tenga más alto cada uno concepto de sí, sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cuando tú seas salvado, no te enaltezcas. Reconoce que tú deberías estar abajo del todo, y esa es la posición natural. Cambia tu manera de pensar, no seas orgulloso. En segundo lugar, lo que había que cambiar de nuestro entendimiento es la manera de pensar acerca de los demás, de los hermanos, en este caso de la fe. Y por eso aparece el versículo 4. De la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hablando del cuerpo de Cristo. Yo ya no voy con la guerra por mi cuenta. Yo ahora pertenezco a una familia muy numerosa. Que me guste o no me guste, son mis hermanos en la fe. Me caigan bien o me caigan mal, los tengo que amar. Y que tengo que perdonarlos, me hagan lo que me hagan. Porque Cristo me perdonó a pesar de todo lo que yo hice en contra de Él. Eso es la familia de la fe. Y tengo que cambiar mi manera de pensar, porque miren, hermanos, ya no somos personas ajenas, distantes, de República Dominicana, de España, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador. No, ahora somos todos conciudadanos del reino de los cielos. Y somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y yo no he visto a nadie que se dé puñetazos a sí mismo. ¿O no? No debería ser así. Nosotros debemos amarnos, unirnos, consolarnos, confortarnos. Pablo dice también en otros pasajes, utilizando esta simbología del cuerpo, dice, ¿qué ocurre cuando una parte del cuerpo se duele? Las demás se duelen también. ¿Y qué pasa si una parte se goza? Las demás gozan. Si sabemos que una persona entre nuestros hermanos está sufriendo, ¿qué hay que hacer? Sufrir con él. Empatía se llama. Ponte en su lugar. Y si sabes que algún hermano está gozoso porque le ha ocurrido algo bueno, algo importante, ¿qué hay que hacer? No tengas envidia. Alégrate por él. Porque lo que a él le pase bueno, te pasa a ti. Eso es la unión en Cristo Jesús. Y para ello, sería el tercer punto que aprendíamos la semana pasada, Dios nos dio dones a los hombres. Dios nos dio capacidades especiales para que pongamos en práctica a la hora de edificar el cuerpo de Cristo. Porque cada parte del cuerpo tiene una función especial. El páncreas tiene su función, el hígado su función, los pulmones su función. Todos tienen cada uno su función.
y cada uno dentro de la iglesia tenemos nuestra función. El que preside, dice Pablo, pues que tiene que presidir con solicitud, es decir, hacerlo bien. El que enseña se tiene que dedicar a la enseñanza. El que, continúe diciendo, el de servicio, servir, el de enseñanza, el que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad. En resumidas cuentas, si tú tienes un don, ponlo en práctica, pero cuando lo hagas, hazlo bien. No. ¿Tú tienes un don? Sí, a mí me gusta esto. Pues hazlo. No, es que no quiero. Pues entonces algo falla. Entonces es importante, como terminamos la semana pasada, descubre tu don, descubre lo que ha puesto Dios en ti para que puedas utilizarlo, no para tu beneficio propio, sino para el beneficio de los hermanos de la iglesia. ¿Vale? Entonces llegamos hasta aquí, hasta este punto. Pero yo les dije en casa deberes, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes? Y levanten la mano con sinceridad, ¿quién leyó en casa Romanos capítulo 12? 1, 2, 4. Bien, gracias. Obedientes, muy obedientes. Porque por falta de tiempo, y tampoco quería cansarles mucho, Pablo no se iba a quedar allí, sino que después de comprender eso, de cambiar nuestra manera de pensar o dejarnos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a la iglesia y en cuanto a mis dones o mis habilidades que Dios ha puesto en mí, ¿qué ocurrirá? Cuando yo tengo todo eso bien organizado y orquestado, yo voy a poder hacer unas determinadas cosas que vendrían desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Cito brevemente: amar sin fingimiento, no siendo perezosos, diligentes, constantes en la oración, siendo hospitalarios, gozándose con los que gozan, llorando con los que lloran, por ejemplo, unánimes todos vosotros, es decir, con un mismo ánimo, con un mismo corazón, no pagando a nadie mal por mal, sino combatiendo al mal con el bien. En cuanto de nosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, aunque no sean cristianos. Y qué curioso cómo termina, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, mira, tu enemigo, el que te odia, el que te mataría, tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Saben por qué algunos hermanos, algunas personas, algunos cristianos fracasan en su vida cristiana en algunos de estos aspectos, de amar de unos a los otros? Aquí dice, en cuanto a preferencias, preferíos los unos a los otros. Hay gente que prefiere estar en el mundo que estar en la iglesia. Y no lo digo yo, es que su cara, ¿saben que la cara es el espejo del alma? Y hay veces que tú ves a personas que están en el mundo, en fiestas del mundo, o con gente del mundo, y están así, sonriendo. Y luego están en una reunión de la iglesia y están así. Algo pasa, hay un problema. Pablo, inspirado, dice que nosotros nos tenemos que preferir los unos a los otros, preferirnos antes que lo demás. Preferir estar aquí que en cualquier otro sitio. Entonces, ya como no lo han leído, léanlo hoy, por favor, en casa. ¿Vale? Romanos capítulo 12, desde el versículo 9 al 21, para entender la conducta o la práctica cristiana para con mis hermanos y para con el mundo. Y hoy, capítulo 13, nos va a hablar algo que, aunque yo sé que a ustedes, a la mayoría, a lo mejor no les puede interesar mucho, aunque yo entiendo que viven en España, les debe interesar. Saben que tenemos un presidente que está interino desde hace ya unos cuantos meses. Sí, ya fue allá por el 23 de julio cuando hubo elecciones y todavía no tenemos presidente, porque hay una serie de conflictos, ¿no? Todos sabemos que la derecha intentaba gobernar, sacó más votos, creo que 400.000 votos más, solamente, más que la izquierda, todos, me hablo de los bloques, ¿no? Y no han podido poner a Feijóo, ¿no?, como presidente del gobierno de España. Y ahora es el señor Pedro Sánchez el que está nuevamente intentando poner un gobierno en España, como dicen ellos, un gobierno progresista. Bien. Habría que hacérselo mirar, ¿no? Bien. Yo creo que Dios, como a mí, a ustedes, me va a abrir o nos va a abrir el entendimiento en cuanto a esto, porque voy a confesarles una cosa, yo estaba muy engañado. ¿Engañado en qué sentido? En el tema de la política. En el tema de la política. ¿Ustedes votan?
No, no me lo digan, no me lo digan. Es secreto, voto secreto. Y no es obligatorio, es voluntario, ¿no? Pero algunas veces cuando ves que los políticos no hacen bien su trabajo, a uno le quitan las ganas de votar. Pero creo que si hay una democracia, Dios quiere que nosotros tengamos esa voz y ese voto para tomar decisiones en cuanto a quienes nos gobiernan. Pues bien, el pasaje de hoy nos va a enseñar cómo deben vivir los cristianos a la luz de la autoridad civil. Es decir, cómo debemos vivir delante de los políticos o delante de las políticas de este siglo. Porque recuerden, vivimos en un siglo, no el siglo XXI. Estamos viviendo en un tiempo indeterminado que Dios nos ha dado hasta el siglo venidero, cuando el Señor gobierne. Mientras tanto, nosotros estamos sometidos a esos gobiernos. Y permítanle leerles. Versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuerden, imaginariamente ustedes quiten el capítulo 13, ahí saben que hay un 13 grande, omítanlo con su mente, ¿vale? Un momento. Para enlazarlo con lo que Pablo está terminando de decir sobre las relaciones entre los demás. Yo me imagino a Pablo escribiendo a los cristianos que están en Roma y todos ellos estaban sometidos ¿a quién? Bueno, en Roma los emperadores no eran hermanitas de la caridad, ¿eh? Saben que ellos eran orgullosos, ellos mismos se llamaban dioses, por eso lo de César. Se consideraban como dioses en la tierra, por eso les veneraban como a dioses. Y Pablo les hace ver a los cristianos que ellos, aunque no hagan bien las cosas, las autoridades, aún así nosotros estamos sometidos a ellos. Y yo creo, hermanos, que tanto a mí como a vosotros muchas veces hay un choque, ¿no? Hay una lucha. Pero ¿cómo Dios permite que estos gobernadores lleguen a este lugar? ¿Cómo Dios permitió que un hombre chiquitín con un bigote ridículo gobernase sobre 75 millones de alemanes y llevase a la muerte 6 millones de judíos y provocase una guerra mundial con más de 60 millones de muertos? ¿Por qué llegó Hitler al poder? Les voy a decir una cosa, no se asusten, porque Dios quiso. Dios quiso. Dios quiso. Voluntad de Dios. Se tenía que llevar a cabo la voluntad de Dios para esta tierra. Por eso, como la palabra misma nos va a enseñar, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y lo que, hermanos, nosotros vamos a aprender hoy es importante para toda nuestra vida. Recuerden, y también quiero evitar que me malentiendan. Tenemos que someternos a las autoridades, pero después se lo contaré. No vamos a adelantar. Tito capítulo 3, versículo 1, les leo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren qué curioso lo que dice, habla Tito. Recuérdales a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuerden, esos gobernantes y esas autoridades iban persiguiendo a los cristianos. Y aún así Pablo le dice a Tito, que se sujeten a ellos. Entonces parece una incongruencia, ¿no? Algo sin sentido. No, debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Miren, hermanos, estos textos enseñan lo que enseñan y dicen lo que dicen. Nos gustaría quitar esto, ¿no? Y decir, cuando un gobernante diga algo que nos guste, no le hagáis ni caso. No, tenemos que someternos. Tenemos que someternos con el corazón puesto en ello porque Dios los ha establecido. Vamos a aprender 3 cosas, 3 puntos importantes en este sentido. En primer lugar, vamos a ver, tenemos que ver, ¿no?, qué implica a los cristianos la política. ¿Ustedes están a favor de Pedro Sánchez? ¿O en contra? Tampoco me contesten. Pero si ustedes ven las noticias ya saben lo que va a ocurrir, ¿no? Hay un tal Puigdemont que
que usó millones y millones de euros para hacer una votación ilegal para la independencia de Cataluña. Cuando vio que le iban a meter preso, salió, puso pies en polvorosa y se escapó a Bélgica, a Suiza y a esos lugares donde no se le podía meter mano. Y él por ahí ha estado todos estos años. Ahora él quiere venir de rositas, porque Pedro Sánchez necesita simplemente 4 votos, 4, para poder gobernar. Curiosamente los que él tiene. También va a perdonar 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, que obviamente eso alguien lo tendrá que pagar. Tus riñones y los míos. ¿O no? Eso va a crear un malestar en todas las comunidades autónomas españolas. Ellos porque sí, nosotros por qué no. Claro, porque Castilla-La Mancha somos como el último de la fila. Entonces todo eso va a crear un mal ambiente, un mal rollo, dirían aquí en España. Y todo eso no es más que empezar, ¿no? Aparte de esas influencias que van a ganar y van a tener más beneficios económicos, van a tener muchos más beneficios sociales, muchos más beneficios culturales, educativos, de medicina, de todo. Y habrá, como hubo hace casi 100 años, desgraciadamente, año 36, 2 Españas. 2 Españas. Por eso hubo una guerra civil. No hay una guerra civil en un país si el país no está dividido en 2. Y aquí en España ocurrió esa división. Ahora los políticos se han encargado de despertar esa división y de crear ese mal ambiente. ¿Cómo debemos actuar los cristianos ante esta situación? En primer lugar, debemos someternos porque Dios les ha dado la autoridad. ¿Debemos someternos? Sí, aunque no nos guste, debemos someternos porque, como dice aquí el versículo 1, ¿quién les ha puesto? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel, no? Nuestro hermano en Cristo. Daniel fue llevado cautivo, 15 años secuestrado, él era uno de los príncipes de Israel y él fue llevado cautivo, con 15 años secuestrado por Babilonia y llevado al palacio del rey Nabucodonosor. Posiblemente lo primero que hicieron con esos jóvenes, con él y con sus amigos, fue hacerlos eunucos. ¿Saben lo que es cuando alguien se hace eunuco? ¿Entienden, no? Al hombre. Porque sobre ellos el rey puso al jefe de los eunucos. Ellos eran jóvenes, según nos relata Daniel capítulo 1, el rey Nabucodonosor dijo, vas a traer a los jóvenes, a los príncipes, que tengan buen ver, que sean estudiosos, o sea, jóvenes, extranjeros, inteligentes, guapos, y te los llevas al palacio, donde en el palacio pues estaban las concubinas, las princesas, un montón de chicas atractivas. ¿Tú qué harías? A las mujeres les gustan los hombres extranjeros, ¿no? ¿No? ¿No les llama la atención cuando llega así alguien hablando en francés? Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué? O en argentino, ¿no? Así, a algunos les gusta el acento argentino, a otros les gusta el acento así. No sé, ustedes no, ¿no? Porque tienen el amor de Cristo, a eso les gusta el Señor. Yo sé que en el mundo las personas que vienen de otro lugar parecen tener algo diferente que llama la atención. Pues esos jóvenes tuvieron, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que tuvieron que ser hechos eunucos. Y en esa situación, imagínate cómo podría ser Daniel ante ese rey. Ese rey que te ha llevado secuestrado de tu tierra, que te ha llevado a un palacio, que te ha metido allí, que te quiere cambiar la manera de pensar, porque dice que le daban la comida del rey, le daban la bebida del rey, les enseñaban las palabras de esa tierra, su cultura. Te han posiblemente hecho eunuco y te han quitado la libertad. ¿Tú cómo estarías? Deseando su muerte, ¿no? Sin embargo, la palabra nos enseña que Daniel no manifestaba odio abierto hacia esas personas que le habían secuestrado.
Y lo que tenía claro Daniel es que si Nabucodonosor había hecho eso es porque Dios había querido. Algunos pasajes que nos ayudan a ver esto, miren, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 19 al 21. Os leo. Daniel 2, 19 al 21. Entonces el secreto le fue revelado. Este capítulo 2 nos habla de las imágenes, el sueño ese que tuvo el rey Nabucodonosor, de una imagen que tenía el cuerpo hecho de diferentes metales, la cabeza de oro y así, ¿se acuerdan? Dice, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Miren, lo que quiero que vean ahí es eso, quita reyes y pone reyes. ¿Quién hace eso? Dios. Versículo 37 y 38, dice, Él ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Esto se lo está diciendo a Nabucodonosor, el mismo que quemó el templo de Jerusalén. Daniel 4:17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios hace eso. Dios da reyes, pone reyes, quita reyes. Dios entrega los dominios a quien Él quiere y lo quita cuando a Él le da la gana. Otro pasaje también en Daniel 6, 21, 22. Hablando Daniel con el nieto de Nabucodonosor, con Belsasar. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, hablando de su abuelo, cuando Dios le dio una locura, que estaba tirado por allí, por el campo, comiendo hierba, con el pelo larguísimo y las uñas larguísimas. Dice, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, aunque pone su hijo, era realmente su nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué hace Dios? Dios tiene dominio sobre todas las cosas y Él da a quien Él quiere y luego Él quita. El mismo Jesús reconoció esto. Jesús está delante de Pilato. Pilato dice, ¿qué? ¿No dices nada? ¿Tú sabes que yo tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Tú. Palabras textuales del Señor. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, hablando de Judas y hablando de los judíos, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué es de arriba? De los cielos. Dios dio autoridad a Pilato. Y Cristo lo sabía. Cristo sabe, como Dios, que las autoridades en este mundo las pone Dios y las quita Dios. El hecho de que en Venezuela, por ejemplo, antes estuviese tal Hugo Chávez, y llevase a la ruina a Venezuela, y que ahora haya tomado hace tiempo, ¿no? Maduro, y que sigan las cosas igual o peor, ¿de quién es la culpa? ¿De los venezolanos? ¿Que son muy malos? No. Dios en su soberanía ha decidido poner a ese hombre ahí, ¿para qué? Bueno, para los designios de su voluntad. Para los designios de su voluntad. Nos guste o no nos guste, el Señor pone a esos hombres y quita a esos hombres. Él hace para que se lleve a cabo su voluntad. No es culpa de los hombres que lo voten o que no lo voten, sino es Dios el que lo va a poner y Dios el que lo va a quitar. Y el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Someterse a esa voluntad de Dios, porque esto nos va a llegar a la segunda cuestión. La primera cuestión, que es que Dios pone las autoridades y Dios quita las autoridades. Primera cuestión importante. ¿Cuál es la segunda cuestión? Bueno, la segunda implicación es que no someternos a esas autoridades civiles es una falta de respeto a la autoridad de Dios. ¿Has oído eso? Versículo 2 del capítulo 13. Vamos a leer juntos. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, desiste. Y lo que resisten acarrean condenación
para sí mismos. Wow. O sea, no someternos a estas autoridades civiles es una falta de respeto a la autoridad de Dios. Alguien podría pensar, pero ¿y si? Bueno, pero el ¿y si? Vendrá después, ¿no? Eso es lo último, eso es el tercer punto. El primer punto es, Dios los ha puesto las autoridades y Dios las quita. En segundo lugar, no someternos a ellas es no someterte a la autoridad de Dios, porque Dios las ha establecido. Algunos ejemplos de sometimiento. La Biblia nos enseña que nosotros nos tenemos que someter. Qué difícil es eso, ¿no? Miren, cuando Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no nos metamos en el mismo molde, en el mismo hueco, en la misma forma que este mundo, nos está llamando la atención sobre los aspectos de este mundo. Y yo creo que lo que hoy más que nunca impera en este mundo es la desobediencia y la rebeldía. La gente no hace caso de la autoridad. No le gusta someterse a la autoridad. Y yo les pido ejercicio de memoria. Porque yo no soy muy viejo, yo soy jovencito. Y mi memoria antes me recuerda que cuando un niño le contestaba mal a sus padres, le volvían una cara a la otra. ¿O no? Sí. Mi padre me daba así, de abajo arriba. ¿O no? El problema es que ahora los niños, ¿qué hacen? Le pierden el respeto a los padres y como se te ocurra levantar la mano, lo que te dice la criatura con 5 o con 6 años, te denuncio. Y es que no le falta razón. Es que si ese niño va a un lugar o se lo cuenta a otros mayores y van al cuartel, lo primero que hacen es mandarte a los servicios sociales, te abren un expediente y como te descuides te quitan a tus niños por haberle dado una buena tunda que se merecía. Pero eso es este mundo. Yo viví en un mundo en que cuando estábamos los niños en el cole, tampoco pido eso ahora, ¿vale? Pero estábamos todos sentados en nuestro pupitre y cuando pasaba otro profesor, todos nos poníamos de pie. Y decíamos, buenos días, don fulanito, buenos días, doña fulanita. Porque antes los maestros eran don y doñas. Ahora son... Ahora cuando pasa un maestro a la clase, lo que hace es bulla. Empiezan todos a hablar, bla, 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 se tiran. ¡Que calléis, que calléis! Y los niños, bla, 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 bla. Antes no, y recuerden, no les estoy hablando hace siglos, no soy tan viejo. No hace tanto tiempo las personas mayores se las respetaba y se las amaba y se las cuidaba. Ahora se las desprecia. Eso es este mundo. El mundo no le gusta someterse. Por eso hoy podemos ver esta falta de sometimiento. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? ¡Wow! Colosenses 3:20. Búsquenlo, por favor. Vamos a buscar en la Biblia. Colosenses 3:20. Colosenses 3, versículo 20. Aunque sí, escuchen. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades civiles impuestas por Dios, al gobierno impuesto por Dios, dentro de los límites que Dios establece también, ¿eh? ¿Han entendido bien eso? Porque hay unos límites. ¿Qué dice aquí Colosenses 3:20? Por favor, hermanas, lean. No, hermanas no. Jóvenes, por favor, lean. Jóvenes yo considero de 20 años de 15 a 30, ¿vale? No mientan. Algunos, por favor, no lean. Los jóvenes de 15 a 30 años, por favor, lean Colosenses 3:20. 1, 2, 3. Ya ni energía tienen los jóvenes, ¿no ven? Voy a leer yo que soy joven. Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que os convenga. En todo, porque esto es agradable al Señor. Esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres.
Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Pero a qué hijos está hablando? A todos nosotros. Nosotros no dejamos de ser hijos. Obedeced a vuestros padres en todo. Pero es que también la palabra dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esa palabra exasperar significa no le saquéis el aire. O como diría Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los hijos se tienen que someter en obediencia a los padres. Y los padres no tienen que provocar a ira a los hijos. Pero ¿qué pasa si un padre provoca a ira a un hijo? ¿Ya el hijo puede desobedecer al padre? No. El hecho de que tú tengas un mal padre no significa que tú seas un mal hijo. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y es fácil de entender. La conclusión es clara. El sometimiento está ahí. Dios ha establecido a unos padres para que guíen, para que guarden, para que cuiden a sus hijos en el Señor. Y los hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedeced a sus padres en todo. Ahora resulta, llega un padre que es mundano y le dice a su hija, no vayas a la iglesia. Y la hija dice, como tengo que obedecer a mi padre en todo. No, también hay que tener discernimiento. En todo con la condición o con la exclusión de que debemos obedecer en aquello que consideramos que es correcto, no en aquello que es incorrecto, ¿vale? Pero la suma, o sea, el punto es clave, ¿no? Hay un sometimiento. ¿Quiénes? Los hijos deben someterse a los padres. Ahora no, ahora hay una corriente en este mundo que a los hijos no les gusta someterse. Y ya desde pequeños son desobedientes, hacen lo que les da la gana. Son los reyes de la casa. La opinión de los padres importa un pimiento. Y los padres ahora malcriamos demasiado a nuestros hijos. Demasiado. No se ganan nada. Y tienen todo. ¿Qué se ganan? Ni la voluntad. Porque son desobedientes por naturaleza. El corazón del muchacho está ligado a la necedad. Ellos son desobedientes por naturaleza. Como nosotros somos desobedientes al Padre por naturaleza, hacemos lo que nos da la gana, pensamos que podemos vivir como queramos. Por eso debemos entender que esta es una norma de Dios, someterse a los padres. Niñas, someteos a vuestros padres y obedecedlos en todo. Porque esto es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas más. ¿Queréis llegar a viejas? Mírenme, ¿queréis llegar a viejas? Obedeced a vuestros padres, honrar a vuestro padre y a vuestra madre y Dios os permitirá largos años. No se queda ahí la palabra. Las mujeres también tienen que someterse. Estos versículos a los hombres les encantan. Hay algunos maridos que vienen con 1 de Corintios capítulo 7. Mira, que no te puedes negar, que cuando yo quiera tú tienes que venir conmigo aquí, tú y yo. Porque lo dice la Biblia. No os neguéis el uno al otro. Porque tú ya no te perteneces, tú me perteneces a mí y yo te pertenezco a ti. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí. No os neguéis el uno al otro. Y a las mujeres, no lo sé, creo, no les gusta esa palabra someter. Suena como machista. Esa palabra tan de moda. Un machismo bíblico. No es machismo, es orden. Es orden. Efesios 5:22, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Recuerden que Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Porque Dios ha establecido un orden donde el hombre es la cabeza de la familia. La cabeza, no totalmente, no toda la familia, el hombre es la cabeza. Igual que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Y el resto del cuerpo quién es? Si la cabeza es el marido, ¿qué es la mujer? El resto no. Pero no hay una cabeza por ahí sola. La cabeza va siempre pegada al cuerpo, ¿o no? Mal asunto si tu cabeza va por un lado y tu cuerpo va por otro. El caso es que Dios ha conferido a los esposos en la esfera del hogar, escúchenme, Dios, como autoridad suprema, ha conferido al hombre, ¿por qué? ¿Por qué quiere? Bueno, según la palabra, porque la mujer pecó.
Fue la mujer la que pecó, no Adán. Fue Eva la que fue engañada, no Adán. A Eva la engañó, ¿quién? Satanás. ¿Y el hombre qué pasó? ¿Fue engañado? No, el hombre no fue engañado, el hombre fue inducido. La mujer no le dijo, ay, mira, come, porque sabe a fresa. No, no. Dijo, toma porque yo he comido. Él fue inducido, come porque yo he comido, tienes que hacerlo. ¿Entienden? Por eso Dios confirió al hombre, el hombre fue creado primero y después la mujer, eso nos lo enseña hasta la genética. Pero les vuelvo a repetir, esto es en la esfera del hogar. ¿Eh? ¿En la esfera de dónde? Del hogar. ¿El hombre qué es? Cabeza. Y mujeres, no se ofendan. Si se ofenden, reclámenle a Dios. Vale. Esto es importante. Muchos versículos nos hablan de esto. Miren, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En Efesios dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa la palabra sujeta? No sujeta, esta no. Someterse. Es ponerse a sus órdenes, es ponerse a su disposición. Eso es someterse. Y estoy diciendo que las mujeres tienen que hacer eso en relación a los esposos como si fuese Cristo, ¿no? Dice aquí, como al Señor, o Colosenses 3:18, como conviene al Señor. Pero es que hay un contrapunto, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 de los hombres? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí algunas empiezan a pensar, este no me ama, pues yo no me someto. ¿Y qué hace el marido? No se somete, pues yo no la amo. ¿Es correcto? No, no es correcto. o sea, es así, pero ¿es correcto? No, no es correcto. Es como el ejemplo de los hijos. Aunque tú tengas un mal padre, tú tienes que obedecer a tus padres, porque es la autoridad que ha puesto Dios sobre tu vida, cuando eres niño. Si tu esposo es mal esposo, eso no tiene o no quita de que tú ya no te sometas. Si tú tienes un mal esposo, ora, ora por tu mal esposo para que Dios cambie su mal corazón en un buen corazón, que te ame. Pero tienes que seguir sometiéndote. Esa es la máxima. Os leo, Tito 2:5, hablando de las mujeres cristianas, no otras mujeres. Dice Tito 2:5, a esas hermanas, enséñales a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos versículos hablan de esto, no? Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, esposas, ¿qué tienen que hacer? Someterse a sus maridos. Tienen que ser mujeres que edifican, no que derriban. Tienen que ser mujeres sabias, no necias. Tienen que ser mujeres prudentes, no insensatas. Sometidas a la autoridad. En su hogar, Dios, miren, hermanas en Cristo, en su hogar, Dios ha establecido una autoridad que es el cabezón, como decimos a veces, ¿no? El hombre. Sea creyente o sea incrédulo, Dios lo puso como autoridad. Sea incrédulo o sea creyente, ustedes se tienen que someter a sus esposos. Pero ¿y cuando haya un conflicto en cuanto a la palabra de Dios? Es lo mismo de los jóvenes. Si tú estás casada con un marido incrédulo y tu marido incrédulo te dice, sométete, te tienes que someter, Dios no manda a los hombres a que sometan a las mujeres. Dios manda a los hombres a que amen a sus mujeres y las cuiden como un vaso más frágil. Pero la mujer en ese caso, ¿a quién tiene que obedecer? ¿Al marido que le dice no vayas a la iglesia o a Dios que le dice que no deje de congregarse? En ese caso, la mujer tiene que someterse a la autoridad mayor, que es
Dios. ¿Entienden? Por eso necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. Mientras tanto, tienen que someterse a sus esposos, porque es una autoridad establecida por Dios. Pero tampoco se queda ahí. Los hijos sometidos a los padres, las mujeres sometidas a los esposos. Sujetas a los esposos, no sometidas, venga, esta palabra tan así, sujetas. Pero ¿qué ocurre? También hay más, ¿no? ¿Qué dice la palabra de los hermanos de la iglesia? Os leo Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, ¿y quiénes son los pastores? ¿Los pastores somos los que mandamos en la iglesia? Algunos pensarán sí, otros dirán no. Sí y no. ¿Qué son los pastores? Bueno, si los maridos son la autoridad que Dios ha establecido en la esfera del hogar, ¿qué son los pastores? Pues los pastores son la autoridad que Dios ha establecido en la esfera de la iglesia. Es una autoridad delegada, pero nosotros somos autoridad, sí, pero ¿somos dictadores? No. ¿Hay pastores dictadores? Sí. Hay pastores que amedrentan a las ovejas. Tienes que darle el diezmo porque si no diezmas estás robándole a Dios. No sé qué. Y te meten el miedo en el cuerpo para que tú abras tu cartera. Yo nunca les voy a decir que si ustedes no dan ofrenda o diezmo le están robando a Dios. Yo no se lo voy a decir. Cada uno sabe lo que tiene en el corazón. Eso de robar a Dios aparece en el Antiguo Testamento. Malaquías. Vosotros me estáis robando. Y ellos decían los judíos, ¿en qué te robamos? ¿En qué? Sí, pues en vuestros diezmos, en que no traéis. Pero es que eso no se quedaba ahí, quedaban otras cosas. Y como algunas veces yo digo, el diezmo, abran bien sus pabellones auditivos. ¿El diezmo es obligatorio para los cristianos? Sí, no. El diezmo no es obligatorio. El diezmo era obligatorio para ¿quiénes? El judío. El judío, el fariseo puesto en pie, doy diezmo de todo lo que gano. Cristo dijo a los judíos, vosotros diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejáis aparte el amor, la misericordia, el perdón. Una cosa te era necesaria sin dejar de hacer la otra. El diezmo, la primera vez que aparece es Abraham. Abraham dio diezmo ¿de qué? De lo que había conquistado a 5 reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y Abraham, de eso que había sustraído a esos reyes, dice que dio la 10ª parte. La segunda vez que aparece el diezmo es Jacob. Y Jacob, ¿qué dice? Él huyendo de su hermano, dice, yo voy a una tierra que no conozco, pero si tú me prosperas, está haciendo un trato con Dios. Dios, si tú me prosperas, yo te daré el diezmo de todo lo que me des. ¿Entienden? Luego el diezmo pasó a ser obligatorio. Ahí fue voluntario. Abraham, Jacob, voluntario. Después pasó a ser obligatorio. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Israel, porque el diezmo ¿qué era? El diezmo no era simplemente traer 10ª parte de lo que tú ganabas. Era traer a 10ª parte de tu grano, de tus uvas, 10ª parte de todo. Y no se quedaba solo ahí. A los 3 años había otro diezmo, que era para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Y había otro tipo de ofrendas, muchas ofrendas. ¿Pero eso para qué era? Para el mantenimiento de los levitas, porque los levitas, los sacerdotes, no tenían su trabajo, pero ellos tenían que comer. Tenían que vestir. ¿Y de dónde sacarían sustento? Pues de las ofrendas, de los diezmos, de los demás tribus. Por eso era algo obligatorio, porque había que mantener a una tribu que exclusivamente se dedicaba al servicio sacerdotal. ¿O no? Sí, pastor. Vale. Con la llegada del Nuevo Testamento, Cristo, el nuevo pacto que es en su sangre, Él nos libera, no de la ley, porque la ley está en vigor. Nosotros tenemos que obedecer la ley, pero hay algo que está por encima de la ley y es la gracia. Por eso a los cristianos Pablo no les dice,
preparar vuestro diezmo para que cuando yo vaya yo lo recoja. No, dice, preparar vuestra ofrenda. Cada uno de vosotros, al principio de la semana, el domingo, ponga aparte según haya prosperado. El que haya prosperado mucho, pues que ponga mucho. El que poco, poco. Para que cuando yo vaya, no os tengáis que estar rebuscando por los bolsillos. Dice Pablo en sus palabras, ¿no? Preparad la ofrenda para que cuando yo vaya, yo la recoja. ¿Y para qué era esa ofrenda? Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 9. ¿Para qué era esa ofrenda? Para los hermanos de Jerusalén que las estaban pasando feas. Porque por recibir la salvación les echaban del trabajo, les quitaban sus tierras, les quitaban sus casas, eran totalmente echados de sus familias, echados de la sociedad, y ellos tenían que vivir. Entonces se recogían ofrendas por todas las iglesias para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Para acabar con este punto, que no estaba aquí en el plan, pero ya se lo digo yo. Ahora que es obligatorio en nuestros corazones, ¿es obligatorio dar diezmo? No es obligatorio. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Necesitamos ofrendas? Le puedes llamar diezmo, ofrenda, llámalo como tú quieras. Llámalo limosna, llámalo caridad, llámalo como quieras. Pero ¿se necesita para qué? ¿Para el pastor? No. Vuelvo a repetir, yo tengo mi trabajo y yo no necesito. De momento, algún día despido. Para mí. Pero este local no se paga solo. Hay que pagar luz, lo que ya se les he dicho al principio, ¿no? Hay que pagar impuestos, hay que pagar, y eso es bueno que haya ofrenda. Si no damos ofrenda, este lugar se va a tener que dejar de pagar y este lugar se tiene que cerrar. ¿Hay más iglesias? Sí, hay más iglesias. Pero aquí se predica la palabra de Dios verdadera. Otras iglesias sí te van a decir, da el diezmo, porque si no das diezmo le estás robando a Dios. Dios ama al dador alegre. Y Dios quiere que des como dispongas en tu corazón. El que tenga un corazón pequeño, con poco amor, dará poco. El que tenga un corazón grande, con mucho amor, dará mucho. Sin que el pastor esté, y ofrenda, y ofrenda, y ofrenda, y ofrenda. Yo me acuerdo de una iglesia cristiana que antes de recibir la salvación fui como 3 o 4 veces. Las 3 o 4 veces que fui, 3 o 4 veces que el pastor terminó su charla diciendo, y ahora hay que dar nuestras primicias a Dios. Todos los días había que dar primicias a Dios. Y todos los días había que pagar ahí. Y se acaba, venga. Si va a una iglesia así, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Hermanos, esto queda claro. Estamos sometidos a autoridades. ¿Qué deben hacer los hermanos en la iglesia? Someterse al pastor. Pero el pastor, recuerden, es una autoridad delegada por Dios para el cuidado de la iglesia, no para el robo y el hurto de la iglesia. Pero tú imagínate que el pastor es un sinvergüenza. El pastor no hace las cosas bien. Entonces yo no le hago ni caso al pastor. ¿Es así? No. Miren, si el pastor es malo, si el pastor es un descuidado, si el pastor no pastorea bien, ese no es tu problema. Ese es el problema del pastor. Porque según esta palabra dice que ellos están puestos como quienes han de dar cuenta. Los pastores tendrán que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta delante de Dios de cómo hemos cuidado las ovejas. Pero tú no dejes de someterte al pastor, aunque no pastoree bien. ¿Entienden, hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando predicamos, no predicamos a nosotros mismos, sino ¿a qué predicamos? ¿A quién predicamos? A Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hagan caso a la palabra. A veces, bueno, me da gracia, no me hace gracia, pero es una realidad. Hay veces que yo tengo la sensación de que algunas cosas que predico, algunas personas no hacen ni caso. Pero luego cuando lo dice otro pastor, sí hacen caso. No es exclusivo, ¿vale? No es exclusivo. Y quiero que entiendan bien esto. Jesucristo dijo que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre los de su parentela. Y yo entiendo que aquí hay parentela y hay gente que nos conocemos de antes. Y por eso tal vez no me vean como esa figura de pastor respetable,
sino que más bien me ven como esa persona que conocían de antes y no se quitan ese, digamos, prejuicio de ahí. Suele pasar. No pasa solo en esta iglesia, pasa en todas. Aquí, por ejemplo, hermanos, habla con otros pastores de otros lugares, como si aquí no hubiese pastor. Pero es que de otros lugares me llaman a mí como si no hubiese pastor. ¿Entienden? Porque a mí me llaman ayer mismo de México. Me mandaron un mensaje, un hermano de México que quería tener una videollamada. Bueno, en México hay pastores, ¿no? Pero bueno, tendré que atender, ¿no? Y otros hermanos de otros lugares me llaman a mí, pero digo, hay pastores en otros lugares. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que a lo mejor ese pastor o le falta o no sé qué o no sé cuántas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No sean así. Si tenemos un pastor, obedézcanle. No porque sea bueno, malo, hable bien, sea gracioso, le tenga cariño o no le tenga cariño. Háganlo porque somos la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Y que el Señor nos libre a la autoridad que ha puesto Dios a no ser autoritarios. Yo creo que si algo carezco es de eso. Yo no les doy palo duro, ¿no? Yo creo que al contrario, soy demasiado blando. Tengo que poner un poquito más duro. En contra hay otros pastores que son demasiado duros con las ovejas. Ni lo uno ni lo otro. Ni padres demasiado buenos, ni padres demasiado estrictos. Miren, los extremos son peligrosos. Entonces, como conclusión de este segundo punto, miren, puede haber padres malos, pero los hijos deben someterse a sus padres. Puede haber maridos, esposos malos, que no aman, pero las esposas deben someterse a ellos. Y puede haber pastores que no cumplen con su labor pastoral como deberían cumplirla, pero las ovejas deben someterse a ellos. Y como dice aquí el autor de Hebreos, sujetaos a ellos y obedecerles a ellos. Entonces, sujétense, obedezcan, porque la palabra no es nuestra, es la palabra de Dios. Vale. Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo que rechaza toda autoridad. No nos metamos en ese mismo molde y salgamos de ese molde y pongamos en práctica la palabra de Dios obedeciendo a las autoridades, ya sea civiles, ya sea la autoridad en el hogar o ya sea la autoridad en la iglesia. Hay que obedecer y someterse, ¿no? Vale. Y ahora llegamos por último al tercer punto. Yo quería predicar mucho más, pero me voy a quedar corto, no pasa nada. Hay más días. Como decía cuando era niño, hay más días que longaniza. Punto 3. Ahora podemos poner un pero. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque recuerden, estamos hablando de las autoridades civiles establecidas por Dios, porque han sido establecidas por Dios. Nosotros nos tenemos que someter a ellos, porque ha sido Dios el que los ha puesto. Y no someternos a ellos es desobedecer la palabra de Dios, o es desobedecer a Dios, no someternos a Dios. Como en el caso de los jóvenes o los hijos, como en el caso de las esposas, o como en los casos de los hermanos de una congregación. ¿Qué ocurre aquí ahora cuando estas autoridades puestas por Dios nos piden que vayamos en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos actuar nosotros? Ese es el tercer punto, el pero, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Hace unos años, aunque se nos haya olvidado, atravesamos una pandemia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pastor, vale. Y ahí el día 12, creo que fue el 12 o el 14 de marzo del año 2020, nos dijeron, todo el mundo a su casa, nadie puede salir, solo a pasear al perro y a comprar la comida. ¿Qué pasó con las iglesias? Todas cerradas. Teníamos la tecnología, ¿no? Y hacíamos predicaciones a través de YouTube, a través de Zoom, y la palabra de Dios seguía siendo predicada. Pero ahora yo les voy a poner en otro contexto. Imagínense que no hay YouTube, imagínense que no hay Zoom, imagínense que no hay nada de eso de medios sociales, redes sociales, y nos dicen las iglesias cerradas, la palabra no se puede predicar, todos y cada uno de vosotros en vuestras casitas. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Opción 1, hacer caso a las autoridades y quedarnos en nuestra casita y no reunirnos, no sea que muramos. O 2, a pesar de ese mandato, quedar en algún lugar escondido para que la palabra siga siendo predicada. ¿A o B? ¿Quién opina A? Uy, qué listos. ¿Quién opina? Sí, ve, todos, ¿no? Es que es lo mismo que pasó hace 2000 años. La autoridad romana
prohibió totalmente la predicación del cristianismo. ¿Y qué hacían los cristianos? Se reunían en catacumbas, se reunían en los cementerios, se reunían en casas escondidos. A cuenta de que si los pillaban iban a morir. No es que les fuesen a poner una multa de 200 euros, como si nosotros nos pillasen en la pandemia reunidos en un lugar que no debíamos estar, sino que ellos perdían la vida. Y eran devorados en el circo por los leones, o eran quemados vivos, o lo que ya sabemos en la persecución, ¿no? Bueno, pues como dice Hechos capítulo 4, versículo 19, Pedro está predicando juntamente con Juan, y ¿qué dicen? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgase justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos predicaban, y los judíos les dijeron, que dejéis de predicar a Cristo, que os calléis. Y ellos que dijeron, ¿os obedecemos a vosotros o a Dios? La respuesta debería ser clara, ¿no? Hombre, tenéis que obedecer antes a Dios. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que obedecer antes a Dios. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando el gobierno civil ordena lo que Dios prohíbe y prohíbe lo que Dios ordena. Entonces nosotros estamos en otra condición, porque hay una autoridad superior a esa autoridad. ¿Han entendido, hermanos? Cuando ellos prohíben lo que Dios ordena y ordenan lo que Dios prohíbe, ¿hay qué deben hacer los cristianos? Qué bonito. Ya termino. En primer lugar, debemos orar. ¿Debemos orar por el Partido Socialista? Sí. ¿Debemos orar por el señor orgulloso Pedro Sánchez? Sí. Hay que orar por ellos. ¿Saben por qué? Desgraciadamente España ha pasado de un gobierno socialdemócrata, qué raro hablar de política, ¿no? Aquí hay que hablar. De ser un gobierno socialdemócrata ha pasado a ser un gobierno socialcomunista. El comunismo, si saben lo que es, aparentemente es algo bueno, lo del pueblo para el pueblo. No es así, no funciona. El comunismo ya lo demostró Marx y ya lo están demostrando los países que tienen una tiranía política llamada comunismo. Corea del Norte, por ejemplo, Cuba, Venezuela, así, ¿no? ¿Qué ocurre en esos países? Supuestamente el pueblo todo lo reparten como buenos hermanos y todos tienen, nadie tiene más, nadie tiene menos. Es una total farsa, una total mentira. Hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen nada. ¿Por qué? Porque lo poco que tienen se lo quitan, para que los que tienen más tengan aún más. Desgraciadamente en España pasará eso, pero el comunismo no se queda ahí. El comunismo rechaza, reniega de Dios. No existe Dios, Dios ha muerto, dirían como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche. Ellos están a favor del aborto, matar niños dentro del vientre de la madre sin darle tiempo ni a nacer ni defenderse. Ellos apoyan eso, apoyan sobre todo también matrimonios homosexuales. Aquí en España, por ejemplo, lo primero que ocurrió, matrimonios homosexuales, adopción de niños por esos matrimonios, la eutanasia. Si uno quiere morir, firma unos papeles, dice que quiere morir. Otro, si quiere, dice, uno que es hombre, dice, ahora me siento mujer, pues vale, ahora eres mujer. Y al día siguiente dice, no, hoy me siento hombre, pues hoy eres hombre, y así, ¿no? Conforme esté su cerebro de trastornado, así puede ser. Y perdonen que diga esto porque es que parece eso. Parece que están trastornados mentalmente y no saben ni quiénes son. Y una persona que no sabe ni qué ni quién es una persona que tiene un problema cerebral. Es una persona que tiene un problema, bueno, espiritual y mental. Pero solucionando el espiritual, el mental se puede solucionar de otra manera, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 2, Pablo le dijo, tenéis que orar. ¿Por quiénes? Por los reyes, por los gobernadores. ¿Para qué? Para que tengáis una vida sosegada. Por eso nosotros tenemos que orar por las autoridades que Dios ponga.
Tenemos que orar por ellos y, si es posible, que ellos sean salvos. No esperar a que Dios los castigue y se aire contra ellos y derrame todo su furor, sino hay que orar por ellos. En segundo lugar, debemos apelar. ¿Qué es esto de apelar? Pues que los cristianos no deben quedarse callados. A veces a los cristianos nos toman por tontos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero nos toman como decían, el pito del sereno. Tú vas a un sitio y dices que eres cristiano, automáticamente piensan que eres un friki, un raro, un extraño, un ridículo, y te tratan como eso. Aún así, nosotros debemos apelar. No nos podemos quedar callados. En Daniel, capítulo 1, cuando Daniel y sus amigos son puestos sobre ese eunuco, ¿qué hizo Daniel? ¿Se quedó callado? Recuerden, a ellos se les iba a dar la comida del rey, carne, y se les iba a dar la bebida del rey, vino. Pero Daniel dijo, yo no me puedo contaminar de esta comida, seguramente era comida sacrificada a los ídolos, y Daniel, como un buen judío, como un buen hebreo, sabía que no podía comer esa clase de comida, seguro que era cerdo, y él no iba a comer cerdo. Y no iba a beber vino. Beber vino significa, en la cultura oriental, estar en compañerismo con la otra persona. Comer juntos y beber juntos significa compadrazgo, significa estar de acuerdo con él. Y Daniel dice, pues no. ¿Y qué hizo Daniel? Apeló al jefe de los eunucos. ¿De qué manera? Con educación. No gritando y de malas formas, sino que él, de buena manera, llegó, oye, mira, vamos a entrar en razón, haz una prueba durante 10 días. A nosotros danos de comer legumbres y nos das de beber agua. Y si a los 10 días tenemos peor pinta que los otros, pues ya hablamos. Pero a los 10 días dice que Daniel y sus amigos tenían un mejor semblante que los otros que estaban comiendo carne y bebían vino. ¿Quieren estar más guapos? Beban mucha agua y coman mucha legumbre. Enseñanzas de la Biblia. Daniel apeló de esta manera, no se quedó callado. Entonces, ¿los cristianos qué tienen que hacer? Apelar. No hace mucho, nosotros dijimos para nuestros hijos, ¿se acuerdan? Que les den clase de religión cristiana, religión evangélica para nuestros niños. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los papás que tenemos hijos, yo recogí unos papeles y yo los llevé personalmente a la directora del colegio, al colegio donde trabajo yo y al colegio de arriba. Llevé alrededor de 27, 28 solicitudes. Como que los padres exigían por ley que los hijos no reciban religión católica, sino evangélica. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué esperaban? Y al día siguiente, sí, ay, pobrecitos los cristianos evangélicos, sí, pues, venga, os vamos a traer un maestro para que os dé clase. El mundo nos aborrecerá. Todos los días yo le pregunto a la directora, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo mío? Porque personalmente mi hija está ahí. No, que no se sabe, de Toledo, la delegación, no sé qué. Es por ley. Tenemos derecho por ley. Más de 10 niños, 25. ¿Cuántos más quieres? Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando yo me entero que a esos que iban a ir a religión evangélica los han metido en religión católica. ¿Yo qué hice? No. Mi hija, religión evangélica. ¿No hay? No religión. Entonces, si es su caso, yo les dije a algunos, no, es que lo he metido en religión católica. Pues usted personalmente, ahora sí, yo no puedo hablar por usted. Yo he llevado las solicitudes. Pero si ahora hacen eso, cada uno de los padres tiene que ir y decir, no dan religión evangélica, no hay maestro, pues apelo. Ustedes exijan. Yo, como trabajador del colegio, yo no puedo estar exigiéndole. Como padre sí, pero yo soy uno. Yo puedo llevar sus papeles, pero no yo puedo llevar sus almas, no yo puedo llevar su voz. Yo llevo un papel. Pero ustedes están llamados a apelar. Y si no quieren darnos un maestro de religión evangélica, pero por lo menos que no den religión católica.
Aunque a ustedes les parezcan que no aprenden nada malo. Cuidado. Porque una niña que venía aquí ya no viene, empezó a dar religión católica, un día me dijo, me voy a comer a Cristo. Porque eso es lo que enseñan, que se comen a Cristo. Cuando se dan la comunión, se comen el cuerpo de Cristo. Me voy a comer el cuerpo de Cristo. No, si el cuerpo de Cristo no hay que comérselo, hay que creerlo. Cualquier día, si tú dejas que tu hijo reciba clases de religión católica, tu hijo va a llegar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y no se trata de eso, ¿o no? Tenemos que apelar. El mundo no nos va a poner las cosas fáciles, yo lo sé, pero apelemos. No nos quedemos callados. Y sobre todo, debemos confrontarlos. Debemos confrontarlos. ¿Un cristiano puede ir a una manifestación contra el aborto? Sí. Sí. Nosotros, si hay una manifestación contra el aborto, ahí debemos ir. Si hay una manifestación contra la eutanasia, ahí debemos ir. Eso sí, no lleves una bandera. No puedes llevar una bandera de España y luego Vox, no. No. Tú vas con Cristo. A levantar tu voz contra algo que está no en contra de un partido político, sino que está en contra de una ley de Dios, y es de proteger la vida, porque Dios da la vida y Dios la pide, Dios la quita cuando a Él le da la gana. Pero no podemos estar, porque el que calla otorga. Si tú te callas, como diciendo, es que no me quiero meter en política, es que no me quiero... No es meterte en eso, es levantar tu voz contra una injusticia delante de Dios. ¿Qué ocurriría si a nuestra iglesia llega un representante de una asociación homosexual o gay y nos dice, mire, por ley ustedes tienen totalmente prohibido hablar aquí en contra de los matrimonios del mismo sexo, tienen prohibido hablar acerca de lo que opinan o no opinan de la elección de género, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Vale, no, vamos a hablar. No, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, lo que es correcto y lo que es incorrecto. No podemos mutilar la palabra de Dios. Por eso debemos confrontarlos. Miren, Juan el Bautista confrontó a Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué? Herodes tenía como mujer a la mujer de su hermano Felipe. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Le importaba mucho a Juan? Si eso lo hacían todos los reyes. Coger a una mujer, dejarla, coger otra. Pero sabía que el rey de Israel no podía hacer eso, ese rey que estaba puesto ahí. Y dijo, no te es lícito. ¿Y qué ocurrió con él? Le costó la cabeza. Hay que confrontarlos. Y llegado el momento, en cuarto lugar, desobedecerles. ¿Entienden? Hay que orar por ellos, hay que apelar, hay que confrontar y por último, desobedecer. Llegado el momento, nosotros podemos desobedecer la autoridad establecida por Dios cuando vaya en contra de la autoridad de Dios. Ejemplo, ¿se acuerdan en Egipto? El pueblo de Israel, hebreos viviendo dentro de Egipto, y el pueblo crecía, ¿y qué manda el faraón? No, estamos en la misma onda, ¿no? Yo no sé, hermanos, a mí esta predicación, cuando estaba preparando, me estaba moviendo muchas cosas. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué mandó? Los niños que naciesen de las hebreas tenían que morir. ¿Y qué hicieron las parteras? Las matronas, las que asistían a los partos, desobedecieron la autoridad de Faraón. Hay que desobedecer como las parteras. ¿Qué hizo Daniel? En Daniel capítulo 6 dice que ya, Belsasar ya fue asesinado y perdió el trono. Y en su lugar vino el imperio medo-persa. Darío, el rey persa, ya está como rey de toda Babilonia y de todo el imperio de Babilonia. Daniel sigue allí. ¿Qué ocurre? Ocurre que llegan unos sátrapas, porque Daniel estaba puesto como gobernador, y llegan unos ministros, podemos decir,
por envidia a Daniel, sabiendo que Daniel adoraba al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, al Dios soberano, y llegan y dicen, Darío, van a ponerle una trampa a Daniel. Oh, Darío, rey, para siempre vive, que eres el rey más guapo, el más esbelto, el más atractivo, oh, rey. Así que bien, ¿no? Vamos a hacer una cosa, haz una cosa, rey, como eres el mejor, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a prohibir durante 30 días que nadie adore ni a Dios ni a personas, solo a ti. Imagínate el rey, ¿no? ¿Cómo se puso? Oh, es verdad, soy el rey, ¿no? Que nadie adore, solo a mí. El que adore a otro hombre o a otro Dios, que lo echen al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? ¡Ay, qué miedo los leones! ¡Ay! Él dice que abrió la ventana para los chismosos y 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, oraba como hacía siempre. ¿Y qué pasó con él? Lo echaron a los leones. Lo echaron a los leones. Pero el rey al día siguiente dice, Daniel, tu Dios te ha salvado. Hombre, claro que me ha salvado. Han cerrado la boca de los leones. Y luego Daniel fue sacado y aquellos que le habían puesto la trampa fueron echados en el lugar de los leones. Moraleja, Hechos 5:19. Pedro y los discípulos siguieron predicando a pesar de los azotes y le seguían diciendo que dejéis de predicar. Hechos 5:19, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Esto nos garantiza la vida? No. Miren, en Daniel, los amigos, por no adorar a la imagen que Nabucodonosor había hecho, ellos fueron metidos en un horno, calentados 7 veces más, ¿no? En un horno de fuego. Pero dice que entró un cuarto. ¿Quién sería ese cuarto? El Señor Jesucristo, ¿no? Él protegió. Cuando fueron sacados de ese horno, ni siquiera olían a chamusquina. No tenían ni olor a humo. Y tú y yo nos metemos en una hoguera a hacer cualquier cosa y ya apestamos a humo. Ellos ni siquiera olían. Dijeron que habían sido salvados, ¿no? Pero, ¿tenían alguna garantía de ser salvados? No. Es más, antes de ser echados al horno de fuego, ellos dijeron, nuestro Dios, al que adoramos, Él nos salvará. Y si no, tampoco nos vamos a humillar, tampoco vamos a adorar a esa imagen. Mire, ¿nos puede salvar o no nos puede salvar? Pero no vamos a adorar a otro Dios. Esto nos deja la última enseñanza. Miren, hermanos, nosotros, nada nos garantiza que todo nos vaya bien. Hay veces que Dios nos salva y hay veces que Dios no nos salva. Muchas almas dieron su vida, muchas personas dieron su vida por Cristo. ¿Y Dios no los salvó? No, porque era su voluntad que muriesen como mártires. Ahora tú debes pensar que si tú estás dispuesto a pagar, a dar a Dios lo que es de Dios. Porque al César, ¿qué hay que dar? Lo de César. Las monedas, dice así, Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No es otra cosa que un paralelo con Mateo 22, por ejemplo, 21, cuando Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tu tributo, dáselo, paga tus tributos, paga tus impuestos. ¿Te parecen una injusticia? Sí, pero págalas. Paga las comisiones de los bancos. ¿Es un robo? Sí, pero págalas. Tienes que pagar, tienes que obedecer las autoridades, siempre y cuando no entren en conflicto con la autoridad de Dios. Entran en conflicto con la autoridad de Dios, ora por ellos, apela a ellos, protesta, debes confrontarlos y en último lugar, si llega dado el momento, desobedecerlos. Porque es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vale, hermanos? Entonces, seamos cuidadosos. Recuerden que somos ciudadanos de 2 reinos. Somos ciudadanos de 2 reinos. De momento, aunque tengamos pasaporte celestial, pero todavía nuestros pies están en lo terrenal. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Presenten sus miembros, su cuerpo como sacrificio vivo y su dinero y sus impuestos, pues désenlo.
Déselo a quien se lo demanda, ¿no? Al César lo que es de César. A Dios demos lo que es de Dios. ¿Vale, hermanos? Hoy terminamos aquí. Y espero que hayamos aprendido cómo debemos comportarnos ante la autoridad establecida por Dios. Sometidos, sí, hasta que entre en conflicto con la autoridad de Dios. Para entonces, lo que ya les he dicho, no lo voy a volver a repetir. Vamos a terminar y vamos a orar, que ya es tarde. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y gracias, Señor, por seguir abriendo nuestros ojos del entendimiento, por seguir mostrándonos tus verdades y seguir ahondando en tus hermosos misterios. Te pedimos, Señor, que ahondes más y más tu preciosa y bendita palabra en nuestros corazones, para que podamos llevarla a cabo, para que no se quede simplemente en información apuntada, registrada o recibida, sino que llevemos a cabo, Señor, todas esas cosas. Ayúdanos a que seamos prácticos, no solamente teóricos. Ayúdanos a que podamos vivir y no solamente oír. Danos fortaleza, Padre Santo, en estos tiempos tan difíciles. Y ayúdanos a entender que las autoridades han sido puestas por ti, Señor. Que debemos someternos a ellos. Que tú los pondrás y tú los quitarás cuando llegue el determinado tiempo. Pero aún así no debemos permanecer inmóviles o impasivos. Debemos tomar cartas en el asunto, Señor, en cuanto se refiere a la defensa, a la apologética de tu palabra y de la fe. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, siempre. Y sobre todo, saber discernir los tiempos, saber discernir la corriente de este siglo, de este mundo, y no amoldarnos a ella. Y ser correctos ante todo, Señor, y para que tu palabra se cumpla en nuestros corazones. Guarda a cada uno de estos hermanos que han estado hoy aquí escuchando tu palabra y que han recibido esa preciosa semilla. Y ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo las demás cosas que tú pones en tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.